¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios, llegado a ustedes por el Ministerio Esjaim, Ministerio Árbol de la Vida. Les habla el More Joseph, director del ministerio. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550, como todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Y le damos gracias al bendito por esa oportunidad que nos da de compartir este espacio y a la familia de PAB por concedérnoslo. Hoy nos encontramos en el día 10 del mes de abril, que equivale al día 9 del mes de Nisan, del año 5782 de acuerdo al calendario de Gilel II. En el día de ayer tuvimos lo que se conoce como un Shabbat Gadol, un sábado grande. Esto porque este próximo viernes, al anochecer, el pueblo de Israel en diferentes partes del mundo estará conmemorando la Pascua. Este año, la Pascua en el calendario hebreo coincide con la celebración del Viernes Santo, de acuerdo a la tradición cristiana, con respecto a la muerte del Mesías Jesús de Nazaret. Así que hoy vamos a estar haciendo un comentario primeramente eh, que gira alrededor de esta semana y su significado. Pero antes de esto, es importante mencionarles la sección que estudiamos ayer de la Escritura. La sección de la Torá que estudiamos el día de ayer en nuestro centro de estudio virtual se titula Metzora. Metzora se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 14, versículo 1, y termina en el capítulo 15, versículo 33. La lectura en su sentido primordial o el mensaje primordial de la lectura es la integración de la persona que fue afectada con esta extraña afección que se conoce como el Saraat, que en su Biblia es traducido como lepra, pero no es la lepra común que usted conoce. Eh, lo que pasa es que, siguiendo la traducción de la Septuaginta, se ha utilizado esa palabra para darle sentido a la palabra hebrea Saraat. La persona que era herida con Saraat era conocida como el Metzora, el leproso o el afectado. Esta persona era herida con una marca, la marca es la palabra hebrea negá. La palabra nega en hebreo tiene varios significados y entre ellos está en su raíz una marca que llama la atención, en el sentido de algo que alumbra, pero no tan lustroso como podríamos decir. En esta sección Metzora, el sacerdote encargado del servicio del templo tenía que hacer un ritual para incorporar nuevamente a esta persona herida con esta afección a el campamento de los santos, donde estaba el tabernáculo de Dios. Se entendía que la persona que era herida con Metzora, o mejor dicho, con Saraat, o la persona, el afectado, el Metzora, se consideraba muerto para efectos de la comprensión de esta afección en el mundo antiguo. Ciertamente hoy en día esa afección no existe y las razones de esto tienen su origen en su fundamento en la aparición del Mesías, donde a través de él, eh, los que estamos en el Mesías hemos recibido lo que se conoce como el Espíritu de Santidad, que nos redarguye y nos convence que hemos cometido transgresión. Y usted diría, ¿qué relación tiene esta afección de Saraat con la lepra, con la llegada del Espíritu Santo o la aparición del Mesías? Mucho en gran manera, amigos, porque si usted presta atención a la lectura de la porción, va a darse cuenta que quien hería a la persona con esa afección era el Todopoderoso. Y se entendía que la razón por la cual Dios hería a la persona con esa afección era porque la persona tenía pecados ocultos, tenía una conducta que ante los ojos de las personas parecía ser una persona santa, pero a escondidas tenía una vida incorrecta ante el Todopoderoso. Incluso se dice que las razones por las cuales Dios hería a la persona con esa afección era por tener lo que se conoce como la lengua tener lengua malvada, la shon hara, lengua malvada, una persona que constantemente murmura en secreto, está quejándose, hablando del prójimo, lo que hoy usted conoce como el chisme. El lashon hara, la lengua maligna,
se consideraba como una de las razones por las cuales Dios hería a la persona con esa afección. Pero no solamente eso, sino también la altivez de la persona y las razones por las cuales se toman estas dos como el fundamento por la cual Dios hería a esa persona con la afección, es por los relatos que aparecen en la Biblia con respecto a personas heridas con esta afección. Por ejemplo, el caso de Miriam, en el caso que se encuentra en Números capítulo 12, cuando ella en secreto con su hermano habla sobre Moisés, Dios hace público lo que ella está haciendo, o sea, le da a conocer a Moisés lo que ella está haciendo y hiere a Miriam con esa afección por haber cometido esa transgresión. Y tenemos el caso también de Naamán el leproso, que el relato nos dice que tenía, por ser un hombre que había tenido muchas victorias, y dice el texto que era que el favor de Dios estaba con él, este hombre era altivo en su forma de proceder. Hay múltiples razones adicionales, el Mesías habla de ellos en sus enseñanzas, y podemos decir, gracias al Todopoderoso, que con la aparición del Mesías, esa afección pasó a la historia, porque ahora Dios utiliza un método mucho mayor y mejor y más glorioso para hacer que la persona reconozca que anda en caminos incorrectos, y esto es su Santo Espíritu. Como dice el Maestro Nazaret, Santo Espíritu convence, redarguye y lleva a la persona a darse cuenta que está andando en caminos incorrectos. Y esto, bendito sea el Eterno, eh, evita que la persona tenga que ser expuesta a una afección tan vergonzosa, que la Escritura dice que la persona tenía que cubrirse el rostro, ponerse ropa, como diríamos acá en Puerto Rico, andrajosas, y andar por las calles diciendo impuro, impuro, mientras estaba caminando entre el pueblo. Esto para que todo el mundo sepa que él era un leproso. La lectura de ayer nos habla de ese proceso de integración de la persona luego de haber sido purificado por la afección, donde nos enseña por el ritual que hace el sacerdote la similitud que tiene con el ritual de santificación que se hizo en el capítulo 8 del libro de Levíticos, cuando se santifica a Aarón y a sus hijos para servir en el templo, en el tabernáculo en ese entonces, donde ellos se consagran como sacerdotes del Dios Altísimo. El ritual que hace Moisés para Aarón en ese momento, cuando miramos el ritual que se hace para el Metzora, para que pueda ser integrado nuevamente el campamento de los santos, hay una gran similitud en esto, y esto nos da a entender que el leproso, en ese sentido, está regresando al campamento de los santos, al campamento de los consagrados. Ahora, luego de hablar de esa lectura, que una lectura que tiene mucha profundidad en lo que respecta a la sabiduría divina, vamos a entrar a hablar entonces de lo que esta semana dentro del mundo de la cristiandad se celebra o se conmemora, y dentro del mundo del judaísmo también se conmemora. Vamos a empezar por el caso del judaísmo. En el judaísmo ortodoxo, que tenemos hoy en día, que es el más que se conoce en el mundo entero, cuyos orígenes son de entre los años 200 y 300, después de la destrucción del templo, del segundo templo, o sea, el movimiento rabínico toma fuerza o se organiza en ese periodo del tiempo y toma entonces definición como lo que se conoce como, podríamos decir, un judaísmo normativo. En el tiempo del segundo templo no existía tal cosa como un judaísmo normativo, sino que la autoridad la tenían los servidores del templo, los sacerdotes, eran la autoridad de ese momento. Incluso la idea de el rey de Israel dentro del marco de la monarquía davídica, según el pacto que Dios hace con David, para ese momento del segundo templo, donde el Mesías está caminando entre ellos, había pasado a segundo lugar. Incluso toda la autoridad con respecto al servicio del templo y la legislación del pueblo estaba en las manos del el sacerdocio de Israel, que era en ese momento
eh, un servidor del Imperio Romano en ese entonces. Y vamos a ver que en ese periodo del tiempo donde el sacerdocio está funcionando, aparece en escena, o mejor dicho, quiero añadir ahí, cuando el templo se destruye, entonces la autoridad del sacerdocio pasa, desaparece prácticamente, porque lo que le da autoridad al sacerdote, de acuerdo a la escritura, es la presencia de un templo, porque ellos fueron designados para ese oficio. Cuando el templo se destruye, el sacerdocio pasa prácticamente al olvido y entonces el movimiento fariseo toma fuerza y se coloca en la posición eh, que, que ellos consideran favorable para entonces convertirse en la autoridad a partir de ese entonces, y nace lo que usted conoce como el movimiento rabínico, y con el movimiento rabínico comienza a nacer una serie de prácticas y observancias que vendrían a sustituir el oficio del sacerdote en el templo. Y la Pascua es uno de esos de esos sustitutos que encontramos hoy día al asunto de la ausencia del templo. Si usted va a la Torá, al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés, usted va a encontrar que el Dios de Israel le da al pueblo de Israel, por razón del pacto, la obligación de presentarse 3 veces al año ante Dios. Usted va a encontrar que Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, para todas las festividades que están registradas, todas los tiempos señalados que están registrados en su vida, en los evangelios, él se encontraba siempre en Jerusalén. Él nunca participó de una convocación bíblica fuera de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Jerusalén, perdón, porque estaría violentando el precepto que se encuentra escrito en Levíticos y en Deuteronomio. Dios le da la responsabilidad a Israel de presentarse 3 veces al año para estas convocaciones, y estas convocaciones giraban alrededor del oficio que se hacía en el santuario. Cuando el santuario desaparece, el movimiento rabínico comienza a crear sustitutos para reemplazar la ausencia del templo y el servicio que se prestaba. Y de ahí es que nace la Pascua que usted podría conocer hoy dentro del movimiento del judaísmo rabínico. Cuando usted ve ese ceder que posee un plato con 7 elementos, en una mesa con una Haggadah, un libro que narra los eventos de una forma bien peculiar, es importante que usted sepa que todo eso no tiene su origen específicamente en la tradición bíblica, sino que es la creación por necesidad para responder a una situación de su tiempo. O sea que la Pascua que se celebra hoy en día dentro del judaísmo rabínico es prácticamente una tradición que se ha convertido en ley judía, pero cuando analizamos sus orígenes no lo son. Así mismo sucede en el mundo del cristianismo. En el mundo del cristianismo se celebra tradicionalmente el Viernes Santo como la fecha designada de la muerte de Jesús de Nazaret, y se hacen una serie de cosas relacionadas a, a ese suceso, que cuando vamos a la historia bíblica narrada por los testigos del Mesías, nada tiene que ver con lo que tradicionalmente se conoce. Por ejemplo, lo que usted conoce hoy como la última cena es realmente una cena de Pascua. Y cuando usted va a la Biblia, que era una cena de Pascua, usted va a encontrar que la Biblia dice que el israelita, porque eran los circuncidados, los que estaban en el pacto, los que tenían que observar la Pascua, la obligación de celebrar la Pascua. El israelita tenía que ir a Jerusalén, tenía que llevar un animal para ser sacrificado, el animal es la Pascua, y tenía que a la misma vez comérselo en Jerusalén y luego regresar a su casa. Esta cena se hacía el día 14 al anochecer, en la tarde, específicamente, la palabra tarde
se conoce como Erev, y esa palabra Erev significa, la raíz significa una mezcla, en el sentido de que no hay ni luz absoluta ni oscuridad absoluta, y por eso es que la palabra Erev es la palabra que se utiliza para tarde. O sea, se comía en la tarde, y eso era parte de conmemorar los eventos pasados en la historia de Israel, donde el Mesías, bendito sea el Eterno, Yeshua el Mesías, aprovecha ese momento de celebrar la Pascua. Incluso vas a encontrar que en el libro de Mateo, en los evangelios, vas a encontrar que él dice: cuánto deseé comer esta Pascua con ustedes. O sea, el mismo texto está reconociendo que el Mesías celebró una Pascua. O sea, el Mesías no hizo una última cena o la Santa Cena, como nosotros conocemos. Eso es algo tradicional. Como le dije, el judaísmo rabínico tiene sus creaciones tradicionales para resolver el problema de la ausencia del templo, y el cristianismo, que también crea sustitutos para reemplazar lo que originalmente creó, para seguir luego con ellos una tradición que se convertiría en el sustituto de la narración pasada. Usted escucha que el Mesías celebró una Santa Cena, y nosotros ahora tradicionalmente en las congregaciones, en diversas congregaciones, vemos que las personas celebran una Santa Cena y comen pan leudado, cosa que no comió el Mesías no comió pan leudado, porque en la Pascua se come pan no leudado, ¿ok? Y se toma pues jugo de uva, y pues se hace un ritual muy bonito, algo tradicional, pero cuando vamos al sentido bíblico no es lo que se hizo. Ahora, ¿por qué el pan y el vino? Ya mismo vamos a entrar en eso, estoy viendo que me queda tiempo todavía. Eh, cuando conocemos estas cosas, nos debemos a la misma vez preguntar: ¿cuál es el sentido real de la Pascua? ¿Por qué es necesario entender los orígenes antiguos de la Pascua, y por qué en el Mesías la Pascua toma un sentido aún mayor? Cuando tú vas al tiempo bíblico del libro de Éxodo, donde se narra la salida de Israel de Egipto, la Pascua vino a representar para el pueblo de Israel la emancipación del pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de Egipto y del faraón. Y es bien interesante cómo la escritura nunca menciona el nombre del faraón de Egipto en la narración. Es como algo insignificante, sino le da énfasis a lo que la figura representa en la escritura, y cómo esta figura se convierte en ese tirano que no deja a un pueblo vivir en libertad, salir de su yugo y servir a su Dios. Es bien interesante conocer esa historia, y es muy importante conocerla porque esos son los orígenes de la Pascua, y ese día se va a convertir en un día muy importante dentro de la historia de Israel, a tales grados que Dios ordena todos los años al pueblo de Israel conmemorar la Pascua, y presentarse a Jerusalén, a hacer la ofrenda de ese día, comerse el animal y recordar los hechos pasados, los hechos salvadores de Dios, porque la Pascua para el pueblo de Israel representó la intervención de Dios y la salvación de Dios a su pueblo del yugo del faraón y de la esclavitud de Egipto. Ahora, resumiendo eso, dado que el programa es de media hora, ¿verdad? Entonces podemos entrar a preguntarnos por qué el Mesías eh, aprovecha en la Pascua y hace dos cosas importantes o interesantes, que marcan o relacionan los eventos de Egipto y la Pascua judía con la Pascua del Mesías, que también es judía, porque es importante que usted sepa que Jesús el Mesías era judío, y todos los que estaban en la mesa con el Mesías eran judíos. Y es que el Mesías coge en ese día que está celebrando la Pascua, de acuerdo a los evangelios sinópticos, y en el programa anterior, si no me equivoco, mencioné que Juan y los evangelios sinópticos, que son Lucas, Marcos y Mateo, nos muestran cómo en el tiempo del segundo templo
había diversidad de calendarios y cómo es importante conocerlo para poder reconciliar el problema de Juan con los sinópticos, porque Juan dice que el Mesías murió en la Pascua y los sinópticos dicen que el Mesías celebró la Pascua. Es imposible que el Mesías el día 14 al anochecer, al atardecer, esté en la mesa comiendo la Pascua, según los sinópticos, y según Juan, el día 14 al anochecer, el Mesías ha sido ya enterrado porque lo mataron a las 3 de la tarde. Y es importante saber esa hora porque la Torá ordena que se debe sacrificar el animal entre las 2 tardes, o sea, las 3 de la tarde. Y obviamente la reconciliación, este problema está en entender de que en el tiempo del Segundo Templo y el descubrimiento de los rollos del muerto nos ha dado luz con respecto a esto. En el tiempo del Segundo Templo había conflicto con respecto a los calendarios, a cuál era el calendario oficial bíblico. Los saduceos tenían un calendario que era el calendario del templo, los fariseos entendían que había otra forma de leer la Biblia con respecto al calendario, y en los rollos del muerto se habla también de un calendario que cuando lo analizas guarda perfecta similitud con o mejor dicho, el relato de Juan con respecto a la celebración de la Pascua de Yeshua, guarda perfecta relación en ese calendario. Ahora, ¿por qué el Mesías en la mesa aprovecha esa cena de Pascua y hace dos cosas importantes? Número uno, el relato se enfoca en hablar del pan y el vino como representativos del Cordero. El relato no dice en ningún momento que estaba el Cordero en la mesa. Debió haber un Cordero en la mesa, aunque el texto no lo diga, porque sabemos por la Escritura que no hay Pascua sin el animal. Usted puede decir, no, pero es que el Señor es el Cordero. Sí, sí, el Señor es el Cordero para Juan, para el Evangelio de Juan, pero estamos hablando de los sinópticos y tenemos que respetar el texto y comenzar a pensar como la intención del autor cuando escribe la forma en que escribe, ¿ok? Para Juan, el Mesías Yeshua es el Cordero de Dios, pero para los sinópticos, el Mesías está celebrando la Pascua con ellos. Y usted iba a ver que en el relato no se enfocan en hablar de la presencia del animal, pero debió haber estado en la mesa, porque si no, no hay Pascua, no se llamaría Pascua. Incluso lea el libro de Éxodo, usted va a encontrar que el Cordero, dice el texto, que el animal que se sacrifica es la Pascua. O sea, sin animal no hay Pascua. Ahora, debemos preguntarnos también por qué los discípulos se enfocan en dejarnos escrito el énfasis que el Mesías le da al pan y el vino como un sustituto luego de su muerte, un sustituto a la Pascua, al animal que se sacrificaba para su celebración. Y ahí es donde entra la importancia de la iglesia volver a retomar sus raíces y entender el significado de las cosas en el tiempo que fueron dadas para entonces poder valorizar aún más la grandeza de la obra de Dios en el Mesías. El Mesías va a tomar el pan, el lejem, y el vino, el yayim, que cuando usted coge esas dos palabras, lejem y yayim en hebreo, y suma el valor de esas letras, algo que se practicaba ya en el tiempo del Segundo Templo, le va a dar el mismo valor numérico de la palabra Pascua, el mismo valor numérico. Por eso es que usted va a encontrar que el Mesías dice, este pan representa mi cuerpo y esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Eso es bien interesante porque usted va a encontrar en el relato bíblico que el pacto del cual se está hablando en los profetas que sería sustituido o sería mejorado, sería mejor el que vendría en comparación a ese, tiene su origen en el Sinaí y no en Egipto cuando celebraron la Pascua. Y usted debe preguntarse por qué en la cena de Pascua, que representa el éxodo de Egipto, que la conmemoración del éxodo de Egipto, el Mesías aprovecha ese momento para decir que la copa
que él va a estar levantando, que tiene vino, representa el nuevo pacto. Obviamente, el Mesías luego va a morir y el derramamiento de su sangre es la confirmación de ese pacto. Usted debe preguntarse por qué Yeshua hace eso y lo distancia del Sinaí. Y la clave está en entender de que el Sinaí representó la consumación de la elección de Israel al eterno llamarlo de Egipto. ¿Ok? Cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, Dios lo hace por las promesas que le hace a Abraham. ¿Ok? Y esa salida tuvo su consumación en el Sinaí cuando Moisés ratifica el pacto al ofrecer la víctima luego del pueblo haber aceptado el pacto. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú vas a Jeremías 31:31, usted va a encontrar que Dios dice a través del profeta que él haría un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Los discípulos que están allí sentados con el Mesías, que eran 12, son representantes del pueblo de Israel, porque todos eran judíos. Por consiguiente, cuando el Mesías levanta la copa y habla del nuevo pacto en su sangre, el Mesías está ratificando el convenio que Dios hizo con Israel en el Sinaí, cuyo origen es el éxodo de Egipto. Y por eso es que usted va a encontrar que Jeremías dice, y no como el pacto que hizo con sus padres, como cuando los saqué de Egipto, sino que este es el pacto que haré con ustedes en aquellos días. Por eso es que usted va a encontrar que el Mesías trae la idea del nuevo pacto en la Pascua y no en la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Esto se convirtió en algo muy importante porque trajo consigo entonces la comprensión de parte de sus discípulos de que con el Mesías, comenzaba la Brit Hadashah, el pacto renovado, donde Dios haría un nuevo pacto con Israel y en otros profetas vamos a leer que Dios traería consigo en este plan divino a las naciones. Pero obviamente primero tenía que ser anunciado el pueblo de Israel. Y esto es un dato esto es una idea muy interesante que les presento, porque vamos a ver, no siempre, no debemos hacer esa pregunta, porque el Mesías en una cena de Pascua toma el pan y el vino como representativo de, de él, que sería la ofrenda de Pascua que marcaría el exilio del yugo de Roma en ese momento, la liberación del yugo de Roma, porque la llegada del reino de Dios traía consigo el dominio del reino de Dios. Como decía, trae esos elementos en la mesa en un tiempo muy importante en la historia del pueblo de Israel. Se habla mucho y se utiliza mucho y es muy válido el hablar de la resurrección del Mesías como el evento más importante en la historia bíblica, porque es el inicio del proceso salvador de Dios en la idea de la nueva creación y la restauración de todas las cosas. Pero no se puede llegar a eso, amigo, si no se entiende primero lo que está pasando en la mesa y por qué es importante para los discípulos el hablar del Mesías, celebrar una Pascua, la última Pascua con sus discípulos y a la misma vez traer consigo la Brit Hadashah, el pacto renovado, del cual dice el profeta Malachi, el mensajero del pacto, vendría a su casa. Y ahí es donde entra la última parte, y ya me quedan pocos minutos. Hoy se conmemora la entrada triunfal, así es el título que se le ha dado a este relato, donde el Mesías entra a Jerusalén. Los orígenes de este acto del Mesías están profetizados en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice: alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén, mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montado en un asno y en una cría de asna. Ese texto
Es el utilizado por el autor del Evangelio para hablar de la entrada de Yeshua el Mesías a Jerusalén, cuya entrada trajo consigo la llegada del ángel del pacto que habla el texto de Malají. Por razón del tiempo no podemos hablar más sobre eso, pero con el favor del cielo el domingo próximo estaremos hablando de este tema y más con respecto a la solemnidad en el cristianismo y el judaísmo y la importancia de entenderlo desde sus orígenes antiguos para así poder entonces predicar la palabra de Dios con fundamento y con verdad. Les hablo Joseph, nos vemos en la próxima. Shalom.